¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas con muchos temas, sin duda, en una semana económica que ha sido movida, especialmente en lo que tiene que ver con el dólar, ¿no es cierto? El dólar abandonó esa calma que había venido mostrando desde hace varios meses y bueno, se movió tal vez a una velocidad más importante que la que esperaba la mayoría del circuito financiero y también, por supuesto, en general, ¿no? Los actores de la vida económica y social de la Argentina, y esto sabemos que en general genera un ruido importante en lo que tiene que ver con las noticias de índole económica. Vamos a estar hablando de eso en el último tramo del programa, vamos a hablar de qué está pasando con el dólar, incluso le voy a mostrar sobre el cierre del programa qué nivel de dólar esperan en general los analistas para el cierre de este año 2017. Pero ahora comenzamos hablando también de expectativas, pero otros valores, ¿no? De variables que tienen que ver más con lo que es la marcha de la actividad económica en la Argentina estrictamente. Usted sabe que en términos macroeconómicos habitualmente los dos grandes datos son actividad económica, con el empleo por supuesto de la mano, y la inflación, ¿no es cierto? Son los dos grandes parámetros sobre la marcha de una macroeconomía moderna. Y en este sentido, bueno, se conoció a principios de semana el nuevo relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, con información recabada en unos 60 analistas y consultores de la Argentina y del exterior, obviamente sobre la marcha de la economía argentina. Y bueno, los datos que arrojó este relevamiento sobre estas variables que le decía son claves son los siguientes. ¿Qué se espera que pase con la inflación? Bueno, esto es en principio lo que usted está viendo en pantalla. Se espera que la inflación cierre en 21,5 este año, es decir, una corrección muy leve en relación a lo que había sido el informe de relevamiento de expectativas de mercado del cierre desde el mes de mayo, 21,5, obviamente por encima del tope de la meta del Banco Central de 17%, algo que no sorprende a nadie, puede estar un poco la proyección. Para el 2018, esto es lo interesante, bueno, se vienen corrigiendo la baja las expectativas, ¿no? Es decir, los analistas parecen ver que si bien este año probablemente la meta no se cumpla, sí se estaría mucho más cerca de ser cumplidas en los años próximos. 2018, 14,9% la expectativa promedio de los analistas, y en el 2019 la inflación, siempre en la visión de estos analistas consultados, estaría por primera vez después de muchos años por debajo del 10%. Por supuesto que habrá que ver qué impacto tiene en estas proyecciones el movimiento que hemos visto en el dólar y también lo que pueda pasar con el dólar de aquí hacia adelante, porque está claro que el movimiento del dólar genera en mayor o menor medida movimientos de precios en la economía argentina, pero bueno, hasta el momento los analistas han de alguna manera plasmado de este modo sus expectativas en el último relevamiento del Banco Central. ¿Y qué esperan con la actividad económica? Bueno, lo que usted ve en pantalla ahora, este es el nuevo dato que dio a conocer el Central, una economía en crecimiento moderado, algunos hablan de rebote, pero crecimiento al fin, ¿no es cierto? Este año cerraría con una pauta de crecimiento del 2,7% y después, en general, los analistas estiman que esa pauta iría creciendo para llegar al 3,2% en el año 2019. Es decir, una inflación por encima de las metas del Central y un crecimiento moderado, pero en alza, por llamarlo de alguna manera. Esa es un poco la descripción que hoy los analistas que están siguiendo de cerca la economía argentina están planteando para los próximos meses y también para los próximos años. Y atención, porque ese relevamiento de expectativas de mercado también dejó valores esperados para el dólar para el cierre de este año, con lo cual, bueno, lo invitamos a que nos acompañe hasta el final del programa cuando le vamos a estar mostrando justamente esos datos que sin duda son muy interesantes a la luz de los últimos movimientos del billete verde en nuestro circuito financiero. Pero cambiamos de tema y pasamos a hablar de temas de actualidad en la economía local. Y vamos a arrancar hablando de un dato realmente destacado, ¿no es cierto? Lo que es la reparación de un submarino, el Ara Salta, de la Armada Argentina en un astillero privado de nuestro puerto, ¿no? Este es sin duda un dato destacado que han reflejado incluso distintos medios a nivel de prensa nacional, porque lo tradicional era que los submarinos de la Armada fueran reparados en astilleros pertenecientes al Estado, ¿no es cierto? Bueno, esta es una novedad realmente interesante que nos pareció oportuno reflejar, así que en la semana estuvimos justamente en el astillero privado de nuestra ciudad donde se está realizando esta reparación. Hablamos de SPI Astillero y allí conversamos con su presidente, Sandra Simón. Hicimos una reparación a través de una licitación pública, ¿bien? Que es un proceso que además tenés que sortear, lo sorteamos con éxito, muy contentos porque es el submarino que se encuentra emplazado en la base naval Mar del Plata, pero lo que tiene de significativo es que, digamos, muestra que el astillero está preparado para atender buques con una tecnología importante, independientemente de el año de construcción de
del submarino, porque la realidad es que en el astillero en el mundo son muy pocos los astilleros que tienen la capacidad técnica profesional para reparar este tipo de embarcaciones. Generalmente esto en otros países del mundo tal vez lo haga un astillero o público de la Armada. También hay privados de gran porte. Bueno, entonces para nosotros es muy distintivo, digamos, sentimos que estamos distinguidos, ¿bien?, en haber ganado la licitación y haber tenido el nexo de colaboración con la Armada, realmente también gente muy profesional, digamos, uno se encuentra, digamos, en esta cosa mundana que hablamos todo el día, en donde hay falta de educación, hay falta de ciertos procesos, encontrar que vos estás hablando con personal de la Armada con una capacidad técnica superior y nuestros ingenieros que pueden enriquecerse de esta interacción que tenemos entre la Armada y el astillero. Y la realidad es que estamos satisfechos porque ha sido una reparación de envergadura, que ha salido exitosa, estamos en la etapa final y realmente con grado de satisfacción por parte en este momento de nuestro cliente, que es la Armada, ¿bien?, que poder manifestar esa satisfacción no es un tema menor para nosotros, más allá de que genera internamente, digamos, un sentido de orgullo particular de nuestros profesionales, nuestros técnicos y nuestros obreros navales, de poder mantener y reparar ese tipo de embarcaciones, como es el submarino. Y un dato que sin duda valía la pena destacar, ¿no es cierto?, esta reparación del submarino Ara Salta en el astillero SPI aquí en el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Pero aprovechamos, más allá de este tema, bueno, la charla con Sandra Chipola para hablar de la actualidad de las pymes industriales, ¿no? Y en este sentido, bueno, recuerdo que el último dato que dio a conocer el INDEC para el mes de mayo de este año arrojó un crecimiento de la actividad industrial a nivel global en la Argentina por primera vez en comparación interanual en los últimos 16 meses. Pero algunos relevamientos que tienen que ver con organismos que agrupan a empresas aquí en nuestro país, hablamos de la CAME, por supuesto, que dio a conocer su relevamiento en los últimos días, bueno, marca que todavía las pymes industriales están arrastrando problemas que tienen que ver con atraso cambiario y también con presión de costos muy importante. Así que en el segundo tramo de la charla con Sandra Chipola justamente abordamos este tema, el panorama en las pymes industriales y cómo se están ingeniando, ¿no es cierto?, las pequeñas y medianas empresas del sector para, bueno, generar rentabilidad y seguir activas en un contexto que en principio resulta desfavorable. Y estamos aplicando toda nuestra creatividad posible y todos nuestros acuerdos posibles con nuestros clientes, que también son industriales y también tienen un proceso complejo, ¿bien? La realidad es que hacemos mucho esfuerzo para tener trabajo, para tener una continuidad de trabajo, un volumen de trabajo. Cuando digo creatividad, significa que nosotros estamos al límite en términos de la carga impositiva, de un atraso cambiario, digamos, hay varios factores que además nuestros clientes lo sufren más que nosotros, porque son exportadores. Es decir, nuestro mercado es, el 80% es industria pesquera, ¿bien? Para lo cual ellos, el tema cambiario les pesa, por lo tanto nosotros tenemos la obligación de acomodar los precios, dar mayor plazo de financiación, y lo nuestro es mano de obra intensiva, así que por eso digo la creatividad, digamos, generamos trabajo uniéndonos estratégicamente con nuestros socios, que son nuestros clientes, para encontrar una performance de poder sostener, digamos, nuestra fuente de trabajo, porque entendemos que en algún momento la economía tiene que despegar, digamos, esto es siempre lo mismo, digamos, uno puede tocar fondo, pero cuando llegas al fondo salís para arriba, así que en algún momento, en el próximo año, en los próximos años, entonces nos preparamos para sentir este cimbronazo, ¿bien? Que es fuerte, siempre digo lo mismo, yo soy austeramente optimista, hacemos lo que mejor sabemos hacer, que es trabajar con profesionalismo, cumplir con los plazos, porque para los clientes es muy importante el plazo, y en este momento hay que esperar, digamos, y tratar de no quedarnos solamente en lo coyuntural, porque eso no te permite avanzar, digamos, te absorbe la diaria
y no te deja planificar porque nosotros queremos un futuro. Ahora, Sandra, parecen avanzar porque esto lo reflejan los últimos datos que hay dando vueltas en estos días por el país, algunas ideas vinculadas con el compre nacional, con algunas medidas estrictamente de apoyo justamente a la industria para sobrellevar este momento difícil, vinculado con esto que decías vos, ¿no? Presión impositiva, atraso cambiario y demás. ¿Cómo ves esto y qué otras decisiones entendés vos que se pueden tomar desde el sector público para, digamos, hacer más llevadero este momento, ¿no? Mira, entiendo que todo aquello que ponga en valor la industria nacional, digamos, muestra una política o un interés, sobre todo en la parte industrial, de, bueno, decir, digamos, a ver, el libre mercado no aplica para todos los sectores exactamente igual. Otro de los factores es, y que tendría que ser tratado con seriedad, es el tema de la reforma tributaria, digamos, porque, digamos, ya estamos todos convencidos, digamos, no hay sector tanto de la política, bien, o de parte del gobierno, o de la oposición, o del empresariado, que la carga tributaria en la Argentina es un peso para el crecimiento de la industria, bien. Entonces, bueno, si no vas a tener posición en temas industriales, por lo menos acelera el proceso de la reforma tributaria y veamos cómo podemos apoyarnos nosotros desde ahí para saber, digamos, cómo poder planificar nuestro futuro. Y como usted veía, bueno, el planteo de la necesidad de una reforma tributaria, básicamente de una reducción de la carga impositiva, es un tema recurrente, ¿no? En las definiciones de representantes de distintos sectores productivos de la Argentina. Está claro, ¿no?, que con esta carga impositiva tributaria es imposible competir en el plano internacional e incluso ser eficiente, ¿no es cierto? Nosotros en un rato nada más vamos a estar compartiendo la charla que manteníamos la semana sobre este tema de la reforma tributaria con el doctor Marcos Jáuregui Berry, bueno, para tratar de darle algunos pantallazos generales sobre cuáles son probablemente los cambios que se vengan en esa reforma impositiva tributaria que se está discutiendo a nivel oficial y también en distintas comisiones en el Congreso de la Nación. Pero nos queda un último tramo de la charla con Sandra Chipola y allí hablamos de temas estrictamente del puerto de la ciudad de Mar del Plata. Lo que, bueno, en definitiva le planteamos a Chipola es su visión sobre las últimas iniciativas que se han llevado adelante desde el consorcio portuario, básicamente las vinculadas con el dragado y también la recuperación del predio de Los Silos. Hace 25 que estoy en el astillero, hace 25 que estoy inactivo en tema de los hilos. Entonces, generar energías positivas, inversiones en el puerto, digamos, creo que está bueno, creo que esas conductas, digamos, uno tiene que apoyar con lo que está convencido que le va a generar crecimiento al puerto y debatir, no criticar, ¿bien? Debatir lo que no está de acuerdo y quiera modificar, digamos, somos los únicos artífices de nuestro propio destino. Así que lo que entiendo que se está haciendo está en el camino correcto y nada, vuelvo a decirte, tenemos que apoyar lo que estemos convencidos y en lo que disentir, pero a través de la forma y respetando las instituciones, respetando el consorcio, respetando a su presidente, el directorio, respetando a la prefectura, respetando a aduana. Es decir, tenemos que armar una comunidad portuaria que nos permita crecer y sin respeto es muy difícil que podamos crecer. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Con EDEA Móvil tenés más tiempo para disfrutar. Instala EDEA Móvil, regístrate con tu número de cuenta y generá el código de pago para abonar tu factura en cualquiera de los 200 lugares habilitados. EDEA Móvil, fácil, rápido, seguro. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval.
Y como le comentaba en el bloque previo, bueno, la idea de una reforma tributaria, de una reforma impositiva integral que en principio reduzca la presión tributaria sobre todo a distintos sectores productivos que ven prácticamente imposible, ¿no? Competir en las actuales condiciones. Bueno, es un tema que aparece permanentemente en las charlas con actores de distintas empresas y organizaciones justamente que nuclean a empresas y emprendedores. Y sobre este tema, bueno, tuvimos la oportunidad de mantener una charla en los últimos días con el doctor Marcos Jauregui, habitual colaborador de Mercados y Empresas en cuestiones vinculadas con, digamos, distintos aspectos de la actualidad impositiva. Y bueno, está claro que el Gobierno Nacional ha planteado también la necesidad de esta reforma tributaria y la ha planteado en definitiva para el año próximo. Bueno, este es un tema que ya se está comenzando a debatir, a discutir en distintas comisiones del Congreso Nacional. Así que, en principio, bueno, compartimos a continuación los primeros párrafos, ¿no?, del doctor Marcos Jauregui sobre lo que puede llegar a implicar una reforma tributaria en la Argentina en los próximos años. La reforma tributaria es imprescindible en Argentina. O sea, primero desde un punto de vista constitucional, que quizás es muy repetitivo insistirlo, pero alguna vez tenemos que hacer foco en ello, que en la reforma constitucional de 1994 se pactó que en 2 años iba a haber una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, es decir, cómo se reparten los impuestos entre todas las jurisdicciones. Y eso trae aparejado, obviamente, desde esa época, la necesidad de una reforma tributaria. Todo este tiempo hasta acá se ha acrecentado y se ha hecho más gravoso la carga tributaria para los contribuyentes, y creo que a esta altura es imprescindible una reforma fiscal. El tema es a dónde apuntar con una reforma de esta naturaleza, reforma tributaria, sin afectar la normal recaudación del Estado, que sabemos que el Estado debe recaudar para satisfacer necesidades públicas. Pero evidentemente creo que es momento de tomar una decisión, de empezar a eliminar directamente impuestos que ya creo que es consabido y ya es remanido tocar el tema, que son impuestos recesivos, distorsivos, que hay que eliminarlo y que incluso hay que atender a qué fin se quiere dar a través de la tributación. Nosotros, o sea, cuando uno sabe que un impuesto, ¿no es cierto?, no es neutro, alguna implicancia tiene, y también se dice, como para establecer frases, ¿no es cierto?, máximas que uno puede a partir de ahí ver qué reforma puede llevar adelante, que a través del impuesto uno puede, o de la tributación, puede orientar la economía, desalentar o alentar determinadas actividades. Bueno, en base a eso creo que hay que analizar una reforma tributaria. Pero insisto, deberíamos empezar a sacar impuestos recesivos y empezar a tomar esa decisión. También en esta línea, ¿cierto?, de distintos puntos, recordemos que en el año 94 también hubo un pacto federal donde todos confluían y firmaron un compromiso de eliminar impuestos, y dentro de este impuesto distorsivo, ingresos brutos. Fíjense que en el 94 se hizo ese pacto y ese compromiso de todas las jurisdicciones de eliminarlo, y hoy día es uno de los impuestos que todos tratamos de que de alguna manera sea eliminado directamente. Así que la reforma creo que habría que ver de todos estos puntos de dónde se para llevarla adelante. Y como decía Marcos Jauregui, siempre aparece, bueno, ingresos brutos, ¿no?, como uno de los impuestos a eliminar por las distorsiones que produce sobre distintos sectores de la actividad económica en la Argentina. Y también, bueno, se menciona habitualmente la necesidad de modificar otros impuestos, por ejemplo el impuesto al cheque, incluso el IVA, pero bueno, no aparece ganancia, ¿no es cierto? Y en este sentido, bueno, vale la pena hacer un análisis puntual sobre un impuesto que está muy mal visto en los últimos años en la economía argentina por el impacto que ha tenido en los salarios que cobran los trabajadores, pero que desde el punto de vista teórico es uno de los impuestos que tal vez sería de los más recomendables para una sociedad, porque se tributa en función del nivel de ingresos de cada contribuyente. Sobre este tema conversamos en el segundo tramo de la charla con el doctor Marcos Jauregui. Lo que pasa es que los impuestos como ganancias, si bien se podrían adecuar, morigerar y demás, no dejan ser impuestos lo que se denomina directos, que en realidad es que paga más quien tiene más ganancias, es decir, aumenta el impuesto que tengo que pagar a medida que tengo más ganancias. Ese impuesto en sí es un impuesto sano, digamos, que es obviamente un impuesto que podría mantenerse, más debería y demás. El IVA es un impuesto que sí es cierto, que es un impuesto al consumo que afecta a todos por igual. Creo que ahí se podría apuntar más no tanto al sujeto, sino a la parte de qué artículos y demás, qué productos están grabados.
pero también seguramente es un impuesto que va a mantenerse. Ahora, como decías vos, en los impuestos provinciales, como ingresos brutos, que tienen una incidencia hoy día enorme, deberán, yo creo directamente hay que eliminarlo. Es un impuesto que grava todas las etapas en forma de cascada, es un impuesto que afecta muchísimo hoy día. Hay que, no eliminar obviamente, ¿no? Pero hay que reducir los impuestos al trabajo. Si uno de los flagelos que tenemos hoy día es el empleo, bueno, una forma de alentarlo es reducir las cargas fiscales por la tributación. También si hoy queremos alentar la bancarización de la economía, debemos aliviar la carga fiscal por precisamente bancarizar la economía. Ahí entraríamos con impuesto al cheque, ni hablar hoy también que está grabado con ingresos brutos todo lo que entre a una cuenta bancaria. Es decir, si apuntamos a la bancarización de la economía, eliminemos, ¿no es cierto?, y aliviemos la carga fiscal, porque vamos a tener, mira, un fin superior, que es el de que toda la economía esté en blanco. Es decir, en ese sentido creo que por esos carriles debería encararse una reforma, sabiendo desde luego que la recaudación es necesaria, eso es obvio, pero habría que adecuarlo de otra manera y a la vez también de reducir el costo, simplificar el sistema tributario. Nosotros tenemos un sistema tributario con 3 niveles, federal, o sea, nación, provincia y municipio. Hoy día todos los fiscos tratan de recaudar y en ese afán los contribuyentes están expuestos a muchas variables, nuevas cargas que evidentemente lindan con la constitucionalidad de ellas, que también implica una carga financiera y una carga administrativa y demás que deben afrontar. Así que yo creo que es imprescindible que todas las jurisdicciones se pongan de acuerdo y empecemos con un sistema fiscal un poco más sano. En algún momento hay que tomar la decisión. Y creo que si hay que decir de dónde se tomaría uno, de dónde partiría uno partiría de una ley de coparticipación federal sancionada en el Congreso y donde estén todas las jurisdicciones presentes, incluso los municipios. Es decir, la ley de coparticipación lo que permite es clarificar, sincerar y también evitar nuevas imposiciones a los contribuyentes de distintos niveles de gobierno. La reforma obviamente tiene un impacto, todos lo sabemos, el Estado necesita recaudar, también lo sabemos, pero también para recaudar necesita que haya producción, que haya comercio, que de distintas fuentes, ¿no es cierto?, de las cuales se puede tributar. Pero creo que en resumen todo debería partir de una ley de coparticipación sancionada entre todos los niveles de gobierno. Ahí creo que está la clave para que esto funcione. Con Edea Móvil tenés más tiempo para disfrutar. Instala Edea Móvil, registrate con tu número de cuenta y paga tu factura con tarjeta de crédito desde tu celular. Edea Móvil, fácil, rápido, seguro. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Séntete como en casa, séntete como en Pava, séntete bien, pásalo bien, séntete como en Pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y cambiamos de tema, pasamos a hablar en este tramo de mercados y empresas de juicios por accidentes de trabajo, un tema que ha tenido mucha notoriedad en los últimos días porque la Corte Suprema, ha decidido que un trabajador que no se presentó oportunamente a las revisiones de las comisiones médicas que están de alguna manera predeterminadas, deba hacerse cargo de los costos que generó el juicio que emprendió contra su empleador. Todo un tema que tiene que ver con esta discusión que se está dando en la economía argentina sobre el costo sobre los sectores productivos de la industria de los juicios laborales.
Pero un dato interesante, y a esto vamos a continuación, es que durante el mes de febrero de este año se sancionó la ley complementaria de lo que es la ley que regula todo lo que tiene que ver con accidentes del riesgo de trabajo, y a pesar de eso se ha dado en los primeros meses de este año 2017 un crecimiento de los juicios laborales en todo el país, pero particularmente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Sobre este tema conversamos en la semana con el doctor César Ventimiglia. Nuestro es un país federal, entonces las leyes de fondo, como es una ley complementaria de la ley de riesgo de trabajo, la sanciona el Congreso, pero la reglamentación, la forma, digamos, la manera de aplicación, la tiene que legislar cada provincia. Entonces, si las provincias no adhieren, la ley queda medio renga. En este momento es de aplicación únicamente en la ciudad de Buenos Aires y porque adhirió en la provincia de Córdoba. Pero ni la provincia de Buenos Aires, ni la de Santa Fe, ni la de Mendoza, nombro las que tienen mayor cantidad de juicios, todavía han adherido por una cuestión política, digamos, porque no logran la aprobación en sus respectivas legislaturas. Esta ley nueva de febrero, nosotros pensamos que es conveniente para el sistema, porque establece la obligatoriedad del paso por las comisiones médicas dispuesta por la ley de riesgo de trabajo como requisito previo para iniciar la demanda. Antes esto no se exigía y muchas veces, sobre todo en la capital federal, se iba directamente a la demanda, con lo cual el índice de litigiosidad aumentaba mucho. Las mismas además se concentraban en la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque los tribunales laborales de esa ciudad aplican una tasa de interés activa para los ajustes, digamos, para las actualizaciones de capital, con lo cual es más favorable para el acreedor demandar en esa sede. De manera que, bueno, como están planteadas las cosas, lo que debería ocurrir es que las provincias adhieran a este nuevo mecanismo, que las cosas vuelvan a la normalidad, digamos que cada trabajador litigue en el lugar donde está trabajando, digamos, en los tribunales de la provincia que le corresponda, y que las comisiones médicas actúen de manera rápida y eficaz, porque ese es otro problema. Por eso se están en este momento reestructurando las comisiones médicas, porque a veces las demoras, siempre las demoras, conspiran en contra del trabajador para resolver su problema. El trabajador reclama salarios, reclama medio de vida, de manera que va a haber que crear una herramienta que sea eficaz, que sea rápida, que sea creíble, para que se desalienten los juicios laborales y se pueda resolver en sede administrativa las indemnizaciones laborales, ¿no? Bien, es decir que, según lo que usted comenta, la ley complementaria introduce cambios favorables para el sistema, y esto en la medida en que la provincia de Buenos Aires, que es lo que más nos interesa, adhiera a esa ley complementaria, bueno, seguramente, digamos, la judicialización iría en caída, ¿no es cierto? Ahora, claro. Comisiones médicas, ¿dónde funcionarían? Para aquel que tiene un litigio en Mar del Plata, por ejemplo, concretamente, ¿dónde debería presentarse el trabajador para tener la revisión de la comisión? En el caso de Mar del Plata, en Mar del Plata. El problema ocurre en las localidades de poca población del interior que tienen que trasladarse. Pero ahí también hay una experiencia interesante, hay comisiones médicas ambulatorias, digamos, son grandes colectivos que tienen consultorios, que tienen laboratorios, que tienen sala de rayos X, que se trasladan a los lugares donde residen los trabajadores. Esto ocurre, es necesario en lugares como el Chaco, donde hay que entrar en selvas impenetrables, y hay lugares donde llegar a la civilización cuesta mucho trabajo, mucha plata. Entonces, en ese sentido, está bueno esto de implementar la solución llevándola al lugar en donde el obrero reside o se accidentó, ¿no? Ahora, concretamente el rol de la comisión médica, ¿en qué consiste? ¿Qué tipo de rol cumple dentro de lo que es la cadena del reclamo por el accidente y para evitar la judicialización, ¿no es cierto? Bueno, la comisión médica tiene que producir un informe técnico basado en documentación médica, en análisis, radiografías, placas, que determinen el grado de incapacidad que genera el accidente o la enfermedad profesional en el trabajador reclamante. Si las comisiones médicas están compuestas por profesionales idóneos y si los estudios son los que hay que hacer, es razonable suponer que lo que van a determinar es lo que corresponde. Con lo cual, el margen para reclamar por afuera de esto se achicaría.
Y como decía el doctor Ventimiglia, bueno, los cambios que ha instrumentado esta ley complementaria sancionada en febrero parecen ir en la dirección correcta. Lo que resta ver, por supuesto, es bueno, cómo se van a ir conformando para funcionar de manera efectiva las comisiones médicas en distintos puntos del país y, por supuesto, también la adhesión de las provincias a este nuevo esquema que parecería venir a resolver entonces los problemas vinculados con el crecimiento exponencial de los juicios en el ámbito laboral. Nos queda un segundo tramo de la charla con el doctor César Ventimiglia. En este segundo tramo hablamos de fraudes en los juicios laborales. Sí, en el caso de fraude se da sobre todo en los accidentes in itinere, que son los que ocurren cuando el obrero o el trabajador va de su casa al trabajo y cuando regresa. Y se ha detectado que, por ejemplo, los días lunes, es decir, el primer día laborable de una semana, aparecen muchos reclamos de supuestos accidentes del trabajo, algunos de los cuales serán accidentes de trabajo, accidentes in itinere, es decir, que están protegidos por la ley de riesgo de trabajo, cuando sabemos que los esguinces y las torceduras y algunas lesiones se producen en el fútbol de fin de semana y no en el traslado en el colectivo o en la moto o en el vehículo que utilicen cuando van al trabajo. Esto es curioso, digamos, y el hecho de que los lunes se produzca mayor cantidad de reclamos da la evidencia de que hay un índice de fraude importante en este tipo de accidentes. Ahora, en la medida en que se resuelva esta cuestión vinculada con el elevado volumen de juicios laborales, y creo que este es uno de los puntos importantes desde el punto de vista del impacto económico de todo esto, ¿se estima que se podría generar una reducción del costo de las pólizas de los trabajadores? Sí, digamos, no sé si una reducción, pero por lo menos una estabilización, porque el sistema que se creó en la década del 90, ¿no? Fin del siglo pasado, durante el gobierno de Menem, vino a reemplazar el sistema anterior que databa de una ley de 1921, de la ley 9688 de accidente del trabajo, porque justamente se había formado con la litigiosidad abundante y creciente en reclamos laborales por accidente y prácticamente era insostenible. Esta ley nueva vino a corregir aquel defecto y hoy estamos corriendo el riesgo de que ocurra lo mismo. Por eso es importante ir anticipándose a estos resultados negativos y tratar de corregir el sistema, que en sí no es malo, que le da realmente una protección integral al trabajador, porque le cubre el salario caído, la incapacidad sufrida, las prótesis que tuviera que utilizar. Realmente es una buena cobertura. Pero bueno, si se deforma, digamos, el espíritu de la misma y los juicios inciden en los resultados, finalmente los resultados inciden en el costo laboral y bueno, es una, digamos, es una especie de círculo vicioso, ¿no? En donde nunca se va a poder mejorar los resultados. Además, esto se da en el marco en donde las medidas de protección, las medidas que esto sí es un dato importante, la cultura de la protección, la incorporación de los elementos que disminuyen los riesgos, los cascos, los arneses, los guantes, las máscaras protectoras para los soldadores, en fin, todo eso en realidad ha mejorado la seguridad y ha disminuido la cantidad de siniestros. Con lo cual es una pena que, por una parte, el sistema con esto de la prevención haya mejorado, pero por el otro lado con la litigiosidad vaya arrojando malos resultados. Con Edea Web tenés más tiempo para disfrutar. Ingresando en edeaweb.com.ar podés consultar tu deuda y pagarla con tarjeta de crédito o imprimir un talón de pago para abonar sin demoras en cualquiera de los 200 lugares habilitados. Ingresá en edeaweb.com.ar y realiza tus trámites sin moverte de tu casa. Edea Web. Fácil, rápido, seguro. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar.
SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Bien, y pasamos en este tramo de mercados y empresas a hablar de un fenómeno que ha venido creciendo en los últimos 2 años en todo el mundo, un fenómeno que surge en el ámbito informático, en el ámbito de la tecnología, pero que tiene efectos económicos realmente importantes para, bueno, aquellas empresas, instituciones e incluso usuarios individuales, ¿no?, que sufren, bueno, lo que tiene que ver con lo que se viene denominando delitos informáticos bajo la figura de secuestros de información. ¿Cómo es esto? Bueno, básicamente organizaciones delictivas justamente que operan ingresando, obviamente sin autorización, a el software de una compañía, de una institución gubernamental o incluso, le reitero, de una familia. A partir de allí lo que se produce es lo que se llama el encriptamiento de los datos y el pedido de un rescate que debe pagarse en bitcoins, esta moneda virtual que ha surgido en los últimos años. Sobre este tema, bueno, tuvimos la oportunidad de conversar con un especialista en los últimos días. Hablamos del ingeniero Leandro Ferrari, que es director de Talsoft, una empresa dedicada a seguridad informática aquí en el ámbito de la ciudad de Mar del Plata, que sobre este tema nos comentaba lo siguiente. Estos ciberataques vienen expandiéndose desde hace un par de años. Ahora dio un empuje inicial hace un par de meses con un nuevo tipo de ransomware. Más comúnmente, ransomware sería un software que te captura la información, te la cifra para pedir un rescate a cambio de eso. Y eso es dinero como unos $300 en Bitcoin, en una moneda virtual. El tema acá es que una vez que uno te cifra la información no la puedes recuperar si no tenés medios de backups o de resguardo de esa información. Ahora han unido ese secuestro de información con herramientas que se publicaron de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, en la cual uno permite entrar a generalmente a cualquier tipo de Windows, hasta las últimas versiones, sin permiso, con un pequeño agujero que se propaga. Eso es lo que permite que ese secuestro de información, una vez que se implementa en una máquina y se infecta, se puede desparramar en una empresa muy fácilmente. Y eso ha pasado a nivel mundial. El primer ataque acusó a más de 150 países, incluidos Argentina. En muchas empresas han ocasionado estos desastres. El tema es que, bueno, depende de la empresa cuánto pierda en facturar, es lo que pierde en dinero. Y hay empresas que reiteradas veces caen en el mismo infección y, bueno, a veces no tienen para ahí, o no saben buscar la ayuda, o es un problema que no se den cuenta de que por hacer clic en un mail que le llegan, por abrir un documento, o para descargar, o visitar un sitio malicioso, ahí se infecta y se desparrama, ¿no? Es un tema bastante complicado. Estas son las ventanas de acceso, digamos, de este ransomware a las máquinas, digamos, un mail o un sitio web que, digamos, de origen desconocido. Ahí es como entra a la máquina. Principalmente es un mail que te llega, que puede ser de un conocido o no, que te hace descargar o visitar un sitio que te descarga ese software para infectarte o bajar un archivo. No importa si tienes antivirus o nada, eso es totalmente obsoleto. Después puede ser por ejemplo, visitar un sitio, uno esté navegando y hace clic en algún sitio, un blog, y te llega a un sitio que esté infectado, que sea reconocido infectado, y ahí te agarra la máquina. Este tipo de nuevo ataque es el último que hubo hace un par de días. Lo que aprovechaba era muchos programas se actualizan en forma centralizada. Por ejemplo, Microsoft utiliza centros de actualización de ellos, mismos servidores, y muchas aplicaciones que utiliza de contabilidad y demás, a veces el mismo proveedor te da que se actualiza automáticamente. Es como cualquier software, el Skype se actualiza automáticamente. El tema es que si te atacan el sistema donde está la actualización, después cuando los clientes van a actualizarse se descargan ya ese malware. Entonces, una vez que se infecta la máquina, se infecta mucho más factible, porque solamente ataqué al software que tenía un problemita, y después los clientes que se van a actualizar, por ejemplo un sistema de contabilidad, se actualiza automáticamente y el usuario no hizo ningún clic. El software solo se instaló, y el tema es que ese software solamente cuando fue a buscarse, a actualizarse, tiene permisos en su máquina casi de administrador, con lo cual es peor, porque ahí ya tienen más permisos
el código malicioso para distribuirse en la máquina. Y un tema sin duda para tener en cuenta, ¿no? Le reitero, no solamente para empresas y no solamente grandes, sino también pequeñas y medianas, como son las características del tejido productivo de la ciudad de Mar del Plata, sino también para instituciones e incluso para familias, que nos decía Leandro Ferrari, han sido objeto de este tipo de ataques, aunque claro, es muy evidente, ¿no? En definitiva, que desde el punto de vista de estos delincuentes informáticos, un objetivo mucho más interesante es una empresa o una institución, porque allí los pedidos de rescate son obviamente más voluminosos, básicamente porque el perjuicio económico que se genera a una empresa o institución es enorme realmente, por lo menos estos son los ejemplos que uno ha visto en los últimos años cuando ha venido creciendo este tipo de delitos informáticos. Nos queda un segundo tramo de la charla con Leandro Ferrari y allí hablamos sobre los aspectos operativos, sobre cómo se dan estos ciberataques y también sobre las herramientas en definitiva para prevenirlos. Una vez que te cifra la información, el cartel es pagues $300 en Bitcoin a una cuenta virtual. Primero se recomienda no pagar. Primero porque estás contribuyendo al delito para que ellos sigan trabajando porque es rentable. Es sencillo, esto hay mucho porque es rentable. La otra vez que se cifra la información, si es con los nuevos ransomware, hasta que no hay un investigador que busque una herramienta o cómo desencriptar esos archivos, es casi imposible. Te puedes solucionar, como siempre decimos, tener controles de seguridad de la empresa en capas y tener resguardo de información, varios si es posible, porque ante un evento de esto lo que te puede salvar de la continuidad de tu negocio es el resguardo de datos del día de ayer, por ejemplo. Esta es la solución, digamos, para la empresa, básicamente es prevenir, digamos. El punto es cómo se ejecuta esta prevención, digamos, qué es lo que habría que hacer desde el punto de vista de la empresa que sabe que este es un riesgo potencial que está creciendo y que entiende que esto puede tener un impacto económico importante. ¿Qué es lo que debería hacer una empresa? Bien, una empresa debería abrir la cabeza en una conciencia de seguridad de que ya esto es real, no estamos en las películas y hay que ver un lineamiento, implementar en la empresa en capas. Por ejemplo, a nivel gerencial, tener conciencia de estos ataques que afectan al dinero, imagen y prestigio de la empresa. De ahí se pueden aplicar en ese nivel políticas de seguridad. Esa política de seguridad lo que hace un marco de cómo es el uso de las tecnologías, qué se permite o no en esa empresa de esos colaboradores que utilicen la tecnología. Y cada empleado que va a trabajar ya sabe, este es un marco de trabajo, de seguridad, no puedo abrir no puedo navegar en Facebook, cada empresa tiene sus políticas. Después se hace un control perimetral, se dice. Se instalan sistemas, monitoreo, que están analizando y viendo los sistemas que están conectados en internet de la empresa y adentro de la red. Con lo cual ahí uno puede monitorear y ver eventos de seguridad, si hay algo que está pasando raro, de mucho tráfico y se efectuó algo, uno puede alertar proactivamente y empezar a mitigar el impacto. Por ahí no te digo que se infecten 20 máquinas en el momento, pero por lo menos agarrarla en la primera que se infecta o en la segunda ya te da un marco más de recuperación, ¿no? Y yendo más abajo, lo que uno implementa son medidas de seguridad y controles a nivel de la máquina de la persona, antivirus, firewall, demás, actualizaciones del sistema operativo. Y lo más importante que hay que hacer foco, que eso es lo que cuesta mucho, es capacitar a los colaboradores o empleados y también a los gerentes, ¿no? A todos en concientización y el buen uso de la tecnología y los riesgos, porque es así. Uno no sabe que esto pasa, la gente hace clic en estos mails, archivos, porque no sabe que está pasando esto. Y lo importante es, si le mostrás, mirá lo que pasa, si lo ejemplificás y después le decís, hay que evitar esto y mitigarlo, no te digo que el 100% lo evitemos, pero por lo menos el 80% va a ser mucho más factible. Con lo cual, y lo importante que yo veo es que una vez que uno concientiza al empleado o a las personas que están en la empresa, también le va a servir en la familia. Y esos padres le van a enseñar a sus hijos, entonces es una cadena, porque estos ataques no solamente a empresas, también son individuales. Y hasta aquí entonces las recomendaciones del ingeniero Leandro Ferrari, director de Talsoft, esta compañía local dedicada a todo lo que tiene que ver con seguridad informática, justamente con el objetivo de prevenir estos ciberataques que, le reitero, han tenido como objetivo a empresas, instituciones y también a familias en distintas partes del mundo. Desde aquí directamente a lo que tiene que ver con la actualidad financiera y en este sentido, por supuesto en la Argentina se ha destacado en los últimos días el recorrido alcista del dólar. Enseguida vamos a estar hablando de esto.
directamente desde Mar del Plata Bursátil en comunicación telefónica con Adriana Figliolo para darle inclusive los detalles, ¿no?, acerca de cómo puede hoy un inversor que piensa en dólares dolarizar justamente sus ahorros o sus inversiones. Así que de esto hablamos enseguida, pero ahora cerramos este bloque con una referencia muy rápida a lo que ha sido sin duda el tema destacado de los mercados internacionales a lo largo de la semana. Las bolsas vienen bien, vienen con tendencia alcista. Nosotros semana a semana le contamos que, por ejemplo, los principales indicadores de la bolsa de Estados Unidos están en niveles máximos históricos, pero esta semana en particular, probablemente usted lo sepa, se ha agudizado y mucho el conflicto o la tensión con Corea del Norte a partir de lo que fue originalmente el lanzamiento de lo que se llama un misil intercontinental por parte del régimen norcoreano, lo que fue respondido por parte de Corea del Sur y Estados Unidos también con el lanzamiento de misiles. A partir de allí, bueno, una reunión en la ONU para tratar este tema y realmente una amenaza importante sobre el mundo básicamente y también por supuesto sobre los mercados financieros. Así que nuestra referencia a este tema clave en la actual coyuntura de los mercados internacionales con el siguiente video de la televisión internacional y después ya hablamos sobre lo que ha sido el comportamiento del dólar en la semana. Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, pidió una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad tras el lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de Corea del Norte, el que tendría la capacidad de alcanzar territorio estadounidense, seguido de una fuerte retórica por parte del líder norcoreano Kim Jong-un, quien según medios estatales afirmó que este era un regalo de 4 de julio para los que llamó bastardos estadounidenses. Tu préstamo está cantado. Quiero pintar mi casa. Muy. Vamos a hacer un viaje. Muy. Voy a cambiar mi moto. Muy. Préstamos muy. Préstamos muy. Con la confianza y el prestigio del Grupo Fava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Jauregui Berri Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, último tramo de mercados y empresas y tiempo entonces, como decíamos en el bloque previo, de hablar de lo que ha sido sin duda el tema de la semana, ¿no es cierto? El dólar dejó ese escenario tan calmo que venía manteniendo en los últimos meses y bueno, superó los 17 pesos, con lo cual, bueno, obviamente se abre para muchos ahorristas que acostumbran, bueno, dolarizar sus portafolios de inversión. Bueno, se abren distintas alternativas con la intención justamente de volver a posicionarse en esa moneda, si eso es lo deseado, ¿no es cierto? Así que bueno, sobre esto vamos a conversar a continuación con Adriana Figliolo, directamente desde Mar del Plata Bursátil. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Bueno, queremos que nos cuentes, porque esta es un poco la idea de esta charla, ¿cuáles son las alternativas que un inversor, que un ahorrista interesado en dolarizarse tiene hoy en la bolsa? ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, mira, nosotros seguimos siempre con los instrumentos de acuerdo al vencimiento más cortos o más largos. Con respecto al más corto que tenemos, sería las LETES, que reemplazarían a lo que nosotros le decimos sería el plazo fijo en pesos, porque realmente tenés acceso con pesos, podés acceder al mercado del dólar mayorista, es decir, cuando tenemos un calendario de licitaciones. Esas licitaciones lo que te permiten es acceder con pesos que tengas transferidos, depositados en tu cuenta acá como comitente, poder comprar las LETES. Esta la ventaja que tiene principalmente es que tenés acceso al dólar mayorista, cosa que, bueno, sabemos bien que cualquier monto puede acceder a este nivel de dólar, cuando en la calle normalmente no es así. Se le da prioridad al inversor minorista, es decir, siempre que las colocaciones sean inferiores a $50.000, no hay prorrateo.
Entonces, bueno, fácilmente la gente puede colocarlo. Normalmente en las licitaciones salen 3 plazos que está operando. Los plazos se van alargando un poco, ¿no? De cuando surgieron, que capaz que tenías 90 o 120, bueno, ahora podemos decir que el plazo más corto son 190 días. Quizás en la última licitación, ahí la tasa fue del 2,84 y normalmente sale una mediano y otro más largo, pero estamos hablando de colocaciones de 300 y pico de días. La ventaja que ahí ya tenés una tasa un poco más alta, que podés decir entre el 3, 3,20, va subiendo a medida que se alarga el plazo. Eso está bien en la medida que vos necesites dolarizarte por un momento corto o porque le tengas desconfianza a un bono nacional. Pero bueno, en general, más rendimiento te va a dar un bono. Y ahí pasamos a los famosos bonos del Estado, que son en pesos o en dólares. Los podés comprar tanto en pesos o, si tenés dólares, mediante una transferencia vía MEP, hacernos nosotros de los dólares y en base a eso se compran. Nosotros lo vemos muy conveniente porque las tasas que están rindiendo de acuerdo al momento, ¿no? Hoy mirábamos, por ejemplo, una O20, que es el más clásico de todos los bonos, porque es el bono más corto, te está pagando un 4%. Y bueno, y después te vas a la 37, que te está pagando un 7,5%. Entonces, en ese esquema de la 20, hay 24, bueno, hay la 22, A25, tenés un cronograma distinto de bonos. Nosotros siempre lo que decimos, que de acuerdo a lo que le convenga al cliente más en ese momento, para nosotros lo mejor es que se fije siempre que nosotros recomendamos bonos que tengan movimiento, es decir, los bonos cotizan todos los días. Entonces, nosotros nos fijamos que si el cliente viene y quiere retirarlo, la inversión, lo pueda vender contra dólares y hacerse de los dólares. Eso es lo que le permite comprar un bono A37 sin estar pensando que tiene que vivir o venir acá en el 2037 a esperar al final del bono. Pero bueno, por eso siempre recomendamos comprar un bono largo, porque es una forma de acceder a una renta más alta, y al momento que uno decida salir de la inversión o parcial o total, lo puede hacer vendiéndolo en el mercado y va a recibir dólares billetes, porque en definitiva lo que nosotros le buscamos es la renta. Seguro. Así que bueno, no tenerlo hasta el finish del bono. Bien, entonces Adrián, ahí el panorama en general es colocar pesos o dólares, pero en una inversión que paga capital e intereses en dólares, arrancando por las LETES, que son las más cortas, y después, en la medida que el inversor acepte plazos más largos, buscando renta más alta, obviamente estirar los plazos. Eso por el lado de los bonos y de las letras. Ahora, la gente pregunta mucho por el dólar futuro. ¿Cómo se opera esto? ¿Qué es lo que le podemos contar, digamos, de manera concreta y, digamos, y en pocos minutos a la gente sobre cómo se opera el dólar futuro? Bueno, el dólar, nosotros operamos a través del ROFEX, y bueno, lo que te buscas es una cobertura, o sea, normalmente cotiza, estás comprando un dólar futuro, es decir, no es que te vas a hacer del dólar, sino vos hoy podés mirar que hay desde julio del 2017 hasta mayo del 2018 distintas cotizaciones del dólar. Por supuesto que es el valor presente más una tasa, esos valores que se van dando. Tiene que ver la cotización de hoy del dólar, ¿no? Porque vos me decís cuánto vale el dólar a diciembre del 2017, hoy lo podés comprar a 18,43. No es que lo vas a comprar ni te van a dar los dólares físicos, lo que te permite es una cobertura. Esto, una vez que vos entrás y ponés la garantía que corresponda a cada contrato, que es así realmente como se llaman contratos futuros, una vez que vos constituís la garantía, que se puede hacer a través de bonos o con LEVAC, que es una buena pata para la gente que quiere seguir con la tasa, ¿no? Pero bueno, lo que se hace es comprar ese contrato, y a partir del precio que vos pagaste, que hoy, por ejemplo, hablando de diciembre del 2017, sea 18,43, a medida, como cotiza todos los días, a medida que suba esa cotización o baje, te van a liquidar diariamente las pérdidas o las ganancias, porque bueno, si quizás haga un techo acá el dólar en 17.20, bueno, puede empezar a bajar también el futuro de ese dólar, porque siempre hay que recordar que se sale de un valor presente, que es el día del dólar hoy, ¿no? Seguro, y es una operación que se liquida en pesos, entonces, no hay entrega física de dólares. En realidad te lo van liquidando todos los días en pesos, en la cuenta corriente. Si vos tenés que mantener un saldo por si tenés pérdidas, si tenés ganancias no hay problema, porque te las van acreditando en cuenta. Pero todos los días, en base a la cotización, si hoy por ejemplo está diciembre del 2017 a 18,43 y mañana cotiza 18,20, vos tenés que reponer
esa diferencia entre 18.43 y 18.20, y lo contrario sería si tuviera 18.70. 18.70 cobrás vos la diferencia entre 18.43 y 18.70. Pero bueno, esto serían distintas opciones. También nosotros hay bonos que no comentamos, pero que quizás tienen buen rendimiento, y son los famosos bonos que existían ya antes, que se llaman los bonos link, que no es que te vas a hacer vos de los dólares, sino que realmente lo que te hacen es ajustar vía dólar. O sea, ajusta por el dólar del Banco Central. Está muy claro. Distintas alternativas entonces como para que aquellos que hoy están pensando en dólares, bueno, consigan la cobertura que están buscando, tanto en bonos, que pagan con dólares, estos que se están vinculados al dólar, pero que liquidan en peso, también los futuros, ¿no es cierto? Muy bien, Adriana, muy claro tus comentarios, te agradecemos mucho esta guía que nos has dado, que nos has dejado sobre cómo dolarizar inversiones, ¿no? A esta etapa de 2017 allí en la bolsa. Bueno, y por supuesto te despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo fin de semana. El viernes entraremos en contacto para seguir hablando de estos temas. Bueno, muy bien, Marcelo. Hablamos en la semana. Gracias. Bien, conversamos entonces con Adriana Figliolo directamente desde Mar del Plata Bursátil con el menú que tiene hoy el ahorrista en la bolsa para dolarizar sus inversiones. Nosotros ahora vamos cerrando el programa compartiendo datos que tienen que ver con proyecciones para el dólar, ¿no? ¿De dónde surgen estas proyecciones? Básicamente de lo que es el relevamiento de expectativas de mercado que realiza mes a mes el Banco Central y que, bueno, en su última versión, la del cierre del mes de junio, es decir, 5 o 6 días atrás, bueno, mostraba los siguientes valores. Y como usted ve en pantalla, bueno, claramente los analistas consultados por el Banco Central, que son aproximadamente 60 mes a mes, esta información se difundió el último lunes, bueno, esperaban un dólar en alza, claramente, nosotros le marcamos 3 fechas, ¿no es cierto?, para avanzar progresivamente hasta el cierre del año. Los analistas consultados siempre dan sus valores esperados para el dólar para el cierre de cada mes, pero bueno, en estos 3 valores que le ponemos en pantalla queda bien clara la tendencia que marcaban de un dólar que esperaban en fines de julio en 16,50, para fin de octubre 17,20 y para fines de diciembre en 17,80. Claramente, si uno mira estos valores, uno debería decir, bueno, en general los analistas probablemente le ven poco recorrido desde aquí hacia adelante al dólar, ¿no es cierto? Y esta parece ser un poco la reflexión que uno escucha en distintos ámbitos en lo financiero, en el sentido de que la oferta de divisas de las exportaciones agrícolas y también los dólares que provienen de colocaciones de deuda en el exterior, tanto de la nación como de provincias y de empresas, deberían tener, digamos, el volumen necesario para contener las presiones cambiarias que se han de alguna manera desatado de la mano de lo que es la etapa preelectoral. Por supuesto que estas son solamente proyecciones, conjeturas. Los analistas habitualmente van corrigiendo sus proyecciones progresivamente en la medida que aparece nueva información, pero por lo pronto, bueno, parece claro que a los valores a los que se ha movido el dólar a lo largo de la última semana no debería haber un recorrido demasiado importante hacia adelante, aunque por supuesto, como siempre uno dice en relación a estas cuestiones de mercado, sin duda el mercado es el que tiene la última palabra y habrá que seguir de cerca este tema en las próximas semanas para ver finalmente en qué valores el dólar consigue colocar un techo. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos, como hacemos habitualmente, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.